Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Simbiosis, un podcast de Indepaz en donde exploramos caminos, vías, experiencias, enfoques, políticas para mejorar y estrechar nuestros vínculos con la naturaleza. Hoy el tema que vamos a tratar y que vamos a conversar es la agroecología. A través de nuestros alimentos nos conectamos con la naturaleza directamente, con los ciclos de agua, de energía, de nutrientes, con los suelos, pero también con las comunidades que cultivan esos alimentos. Y la agroecología es una experiencia, una política, un movimiento social que impulsa una forma maravillosa de relacionarse con la naturaleza. Y tenemos un invitado que admiro mucho, Jerónimo Pulido. Hola, Jerónimo. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Yo también estoy muy contenta de que estés acá. Jerónimo es una persona que no solo sabe mucho de agroecología porque ha dedicado toda su vida a este tema, sino que la ha practicado, la ha hecho un modo de vida. Jerónimo es fundador y hace parte de un movimiento que se llama Tierra Libre, que es un movimiento que está en toda la provincia del Sumapaz, que incluye pues varios municipios como Fusa, Silvania, Pandi, no, Pandi no. Sí, Sí, Pandi Pandi, también, Tibacuy. Tibacuy. Y desde hace 20 años un colectivo de personas se ha juntado para vivir más que pensar, ¿no? La agroecología, practicarla, expandirla, difundirla en toda la región y en el país. Y Jerónimo lideró la construcción de la primera política pública de agroecología en Colombia, que estuvo lista finalmente en noviembre del año pasado. Entonces, pues, qué gusto, Jero, tenerte en Simbiosis. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Jero, pues para comenzar, sería lindo que nos contaras un poquito de tu proceso de vida, de tu conexión con este territorio que circunda pues el páramo de Sumapaz y de cómo tú y otras personas de Tierra Libre se inclinaron por la agroecología y cómo la agroecología se convirtió como casi que en la razón de ser tanto de ustedes como del movimiento. Pues sí, el Sumapaz es un territorio maravilloso, un territorio de agua, de vida campesina especialmente, es una despensa agroalimentaria y pues Tierra Libre nació hace 20 años, celebramos nuestros 20 años en diciembre del año pasado. Y y éramos inicialmente quienes fundamos Tierra Libre, éramos estudiantes, varios estudiantes de agronomía y más de las ciencias agrarias, aunque ya eso se fue ampliando en el tiempo. Y creamos este colectivo un poco con la intención de, primero, como con dos propósitos. Uno era romper los muros de la universidad para que hubiera una conexión de la universidad con el campesinado de la región, con los habitantes de la región, no solo para salir nosotros a trabajar con ellos, sino para que ellos entraran a la universidad. Entonces allí generamos distintos espacios, diplomados, cursos, talleres donde los campesinos, campesinas por primera vez podían llegar a la universidad. Abrimos un espacio importante, digamos, con la comunidad del Sumapaz. Y lo otro es que queríamos construir una alternativa de vida más allá de la universidad. Es decir, no queríamos como muchos agrónomos salir a vincularnos con las empresas de agroquímicos o con las empresas de los gremios palmero, de flores o como generalmente se hace, sino que conocimos la agroecología desde la universidad y queríamos salir a construir algo nuevo y ahí creamos Tierra Libre, salimos de la universidad y empezamos a tejer en el territorio y a crecer y bueno, ya llevamos 20 años ahí caminando la agroecología y también otras luchas importantes que se enmarcan todas en la defensa de la vida, en la defensa de los territorios y en la construcción de la paz. Bueno, Jero, y cuéntanos un poquito como de la práctica diaria de Tierra Libre. Ustedes tienen, por ejemplo, una finca escuela, allá ustedes producen los bioabonos, hacen también experimentación pues, de distintas formas de cultivo. ¿Cómo la practican? ¿Cómo la trabajan con los campesinos? ¿Y cómo han logrado que muchos campesinos se vinculen a la agroecología y también la escojan como una forma de producción de alimentos? Pues la agroecología, digamos que en la discusión conceptual de los últimos años se ha definido que tiene que relación con la ciencia, con las prácticas que hacen los agricultores, pero también con un movimiento social. Y pues creo que nuestra construcción ha sido aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo. La agroecología tiene un elemento central, digamos, uno de en sus principios, es que parte de reconocer
todas esas prácticas, conocimientos y saberes de las comunidades indígenas, ancestrales, campesinas, o sea, los saberes ancestrales y tradicionales. Es decir, que la agroecología, cuando hablamos de agroecología no estamos hablando, sí estamos hablando de ciencia y de innovación, pero también estamos hablando de reconocer una cantidad de saberes y prácticas milenarios que se han hecho para conservar los suelos, para manejar las aguas, para producir los alimentos de manera sana, porque los agricultores en general históricamente tenían unas formas de producción muy en conexión y en armonía con la naturaleza. Es que eso cambió con la llegada de la Revolución Verde y con todo este paquete del agronegocio en las últimas décadas, y nos metieron en un modelo, una imposición cultural de un paquete tecnológico que rompió esas lógicas, pero lo que hacemos es partir de ahí, ¿no? De esos saberes, de esas prácticas, y efectivamente tenemos diversos procesos ahí en el territorio. Tenemos la finca escuela en Pasca, un espacio muy lindo al que les invitamos, es abierto para el que quiera llegar, donde además de producir alimentos hacemos investigación, pero también es un espacio de encuentro, de intercambio. Ahí se hacen escuelas campesinas agroecológicas, se hacen diplomados de agroecología, se hacen intercambios de semillas, se hacen varias cosas relacionadas con la agroecología. Tenemos espacios de comercialización, distintas estrategias, entre esos la ecotienda La Huerta, que ha sido un espacio súper interesante también, pero en el territorio, digamos, hay también distintos mercados agroecológicos con los que trabajamos, articulamos y demás. Y parte de nuestra labor, además de acompañar todos estos procesos de producción y transición, ha estado alrededor también de la educación, ¿no? De fomentar, digamos, la agroecología, de fomentar esas prácticas, esos conocimientos alrededor de la agroecología. Entonces tenemos distintos espacios, tenemos escuelas por municipios, tenemos escuelas regionales, incluso hemos avanzado hacia escuelas nacionales de agroecología, articulando organizaciones de distintas regiones del país. Y bueno, y hoy también ya somos parte también del movimiento agroecológico colombiano que nació recientemente y del cual estamos participando. Sí, eso te iba a preguntar, además de Tierra Libre, ¿cómo está la agroecología en el país? Digamos que la Revolución Verde sí llevó a que la gente pues escogiera muchas veces estos paquetes tecnológicos y se perdieran muchos de los saberes y conocimientos que eran mucho más pues sustentables y sanos con los suelos, con el agua. Y la agroecología pues ha ido tomando como otra vez camino en diferentes lugares, en diferentes focos del país. Pero ¿cómo ves tú esta configuración en este momento? Pues yo, en la experiencia que tuve recientemente liderando la política pública de agroecología, una de las cosas que más me sorprendió gratamente fue que, aunque nosotros hemos hecho un trabajo de articular, de convocar, de promover siempre el tejido, el encuentro, la articulación, y eso nos ha permitido conocer procesos de agroecología en todas las regiones del país, ¿sí? Y hay muchas experiencias valiosas en Colombia. En el marco de la política, que empezamos a buscar y a convocar a más organizaciones que fuera muy participativa, tuve esa grata sorpresa de encontrar que eran muchísimos más los que desconocíamos que los que conocíamos. Qué bueno. Entonces, y era increíble, o sea, hay una cantidad de procesos, ¿sí? Pero también hay que decir que inclusive procesos que hoy se reconocen como procesos de agroecología, más en el país, en todo lo que es la región andina, que ha sido más influenciada por el mercado y por el agronegocio. Entonces allí hay procesos de agroecología que buscan es un poco esa respuesta, ¿no? Ese cambio de paradigma de la agricultura, desde procesos más sociales y demás. Pero en el recorrido que he tenido la oportunidad de hacer en distintas experiencias, tanto organizativas como profesionales, en la Amazonía, en la Orinoquía, en el Pacífico y en otras regiones, pues uno encuentra comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades campesinas, que en sus formas de vida, sin llamar inclusive agroecología, porque entonces los indígenas no les llaman agroecología, por ejemplo en la Amazonía, pero tienen sus chagras y su forma de producción es en el marco de esos principios de la agroecología. Entonces si uno incluye tanto los procesos que se reconocen como procesos agroecológicos, que tienen ya una mirada un poco más política de enfrentar ese modelo de agronegocio, pero también esas formas de vida más tradicionales, en el país hay mucha agroecología, y toda esa agroecología tiene una relación directa con la agricultura campesina, familiar y comunitaria, que es la que predomina en el país y la que produce el 80% de los alimentos que consumimos los colombianos. Afortunadamente, todavía hay mucho, tenemos una gran diversidad de producción de alimentos y mucho por cuidar, por mejorar y por defender.
Jerónimo, y como pues este podcast se llama Simbiosis, Paz y Naturaleza, entonces cuéntanos un poco cómo la agroecología logra esa paz con la naturaleza o logra relacionarse con sus entornos o con los ecosistemas y los elementos de los ecosistemas de una forma sana. ¿Cuáles son esos principios que protegen esos tejidos naturales? Sí, pues digamos que la agroecología parte de ese principio, digamos, de una relación armónica de la naturaleza con el hombre, del hombre con la naturaleza y de la sociedad naturaleza, digamos, ¿sí? Porque precisamente el agronegocio, pues digamos que entendió el suelo como un sustrato inerte y los suelos tienen vida. Entonces desde la agroecología reconocemos, digamos, primero, pues que en los territorios hay una amplia biodiversidad que hacen parte del agroecosistema donde se producen los alimentos, que los suelos tienen vida, que hay una infinidad de relaciones entre el suelo y millones de microorganismos que allá habitan, con la planta, pero también tiene que ver con las culturas. Desde Tierra Libre, por ejemplo, nosotros planteamos, somos una organización que le apuesta a la construcción de la paz, a la salida política del conflicto, pero creemos en que la paz no es un objetivo allá lejano a alcanzar, sino que la paz la construimos todos los días, ¿sí? Entonces, los agroquímicos que usa la Revolución Verde, el agronegocio, acaban la salud de la gente. O sea, la gente sin salud, o sea, son millones de productores en el mundo que mueren al año por el uso de agroquímicos intoxicados. Hay una cantidad de enfermedades ya hoy identificadas producto del uso de agroquímicos. Pero además el modelo del agronegocio es un modelo que expulsa al campesino del territorio porque predomina el monocultivo, predomina una forma de producción industrial que excluye al campesinado, que es productor de diversidad de alimentos en pequeñas áreas, en pequeños terrenos. Entonces, construir la paz desde la agroecología es eso, es que estamos cuidando la salud de la gente desde la producción de alimentos, estamos cuidando el agua que toma la gente, es decir, cuidamos el agua, cuidamos los suelos, cuidamos la salud, pero también cuidamos el territorio en el sentido en que la agroecología busca esa articulación, esa interculturalidad que se vive en los territorios y no ese modelo del agronegocio que excluye las formas de vida, las culturas y que está articulado con el monocultivo, que está articulado con la concentración de la tierra. Es decir, es un modelo antagónico a ese modelo extractivista que hay tanto en el sector agrícola como en el sector minero energético, que pues no, en vez de construir paz, lo que genera es conflictos socioambientales. Entonces, desde allí es que nosotros creemos que la agroecología construye paz. Jero, y para mostrarles de pronto a las personas que nos están escuchando con un ejemplo concreto, por ejemplo, no sé, alguna especie, los tomates o las fresas, ¿cuál podría ser un proceso agroecológico que permita restablecer esos vínculos con el suelo, con el agua, con los nutrientes, pero al mismo tiempo comunitarios? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se logra también que este proceso sea rentable para los campesinos? Porque de pronto la pregunta es que con el uso pues, de agrotóxicos y fertilizantes hay atajos de pronto como a plagas y ese tipo de cosas y al final puede resultar más barato. Sí, digamos que la agricultura convencional basada en el paquete tecnológico de los fertilizantes, los venenos, en donde están los insecticidas, fungicidas, herbicidas, las semillas mejoradas, en donde están tanto las semillas híbridas como transgénicas, la alta mecanización y el monocultivo, digamos, esos elementos centrales. Desde que surgió, se planteó, digamos, desde hace varias décadas, ya que hace más o menos más de 60 años, como que era una alternativa para poder producir y superar el hambre en el mundo, digamos, y que era la manera de poder ser productivos y rentables. Pero después de muchos años, después de muchas décadas, eso hoy ya se ha demostrado claramente pues que eso no es verdad, digamos, ¿sí? Eso son parte de esos mitos que hay que romper. Hoy tenemos experiencias de producción agroecológica que están en los mismos niveles de producción y más altos niveles de rentabilidad, ¿sí?
en comparación con la agricultura convencional. Por ejemplo, hay una experiencia en el valle. Ahorita voy a recordar el nombre de la finca porque no me acuerdo en este momento, pero hay una experiencia en el valle de producción de caña que la usamos mucho como ejemplo, en donde se produce, hay más productividad que en la agricultura convencional, y hay muchas experiencias más, ¿sí? Entonces, la agricultura química es de respuesta rápida. Claro, tú fertilizas y ves rápidamente un resultado, pero a medida que pasa el tiempo los suelos se van deteriorando. Y hoy parte del problema, uno de los problemas socioambientales más grandes que tiene el país es la alta degradación que tenemos de los suelos, problemas de erosión de suelos, de pérdida de fertilidad de suelos que son altísimos. Entonces la agricultura química cada vez necesita más agroquímicos para poder mantener la producción, y eso genera menos rentabilidad, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay con la agroecología y con las agriculturas para la vida es que tú no nutres, no fertilizas una planta, sino que tú nutres el suelo y nutres la planta. O sea, ¿y cómo, por ejemplo? con los abonos orgánicos, por ejemplo, hay distintos tipos de abonos orgánicos. Tenemos el compost, tenemos el abono de lombriz, tenemos el abono tipo bocachi. Bueno, eso ya para explicarlo técnicamente habrán otros espacios, pero es clave. En eso que tú me preguntas, si quiero hacer agroecología, tengo que ver cómo están mis suelos. ¿Cómo sé cómo están los suelos? Pues ahí uno pues lo puede ver desde algunos elementos de medida técnica, de propiedades físicas, biológicas y demás, pero produciendo es que uno ve, digamos, cómo se ve la respuesta. Y un poco lo que venimos haciendo, hicimos en la finca Escuela de Tierra Libre que queda en Pasca, era una finca de donde se producía convencionalmente, afortunadamente, porque nos ha permitido hacer un proceso de transición. ¿Y en qué consiste eso? En que hay que recuperar los suelos, y para recuperar los suelos, la fertilidad de un suelo no depende de qué cantidad de nutrientes tenga, sino especialmente la cantidad de vida que él tiene. Y los agroquímicos matan el suelo, ¿sí? Matan esa vida en el suelo, matan los microorganismos del suelo. Entonces, con abonos, con biofertilizantes que son abonos fermentados líquidos que se preparan en las mismas fincas, con reproducción de microorganismos nativos del bosque, que lo podemos hacer de prácticas muy sencillas, con caldos minerales, con una serie de prácticas y tecnologías agroecológicas podemos producir alimentos. Si el suelo está muy deteriorado, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor al comienzo, pero a medida que tú vas avanzando se va encontrando la fertilidad del suelo y un mayor equilibrio en el agroecosistema que permite que la producción vaya equilibrándose y que el ataque de plagas y enfermedades o los problemas de plagas y enfermedades sea menor. El problema de las plagas y enfermedades es que aumenta por ese desequilibrio que hay en los ecosistemas. Por eso la agricultura convencional es un gran negocio, porque pierde la fertilidad del suelo y le vende el fertilizante. Aumenta las plagas y enfermedades. Está demostrado, por ejemplo, que con el uso de fertilizantes hay un proceso que se llama proteólisis, y es que las proteínas de las plantas se rompen y quedan libres para los insectos, ¿sí? Entonces ahí hay mayor ataque de plagas, pero entonces ellos le generan eso, pero le venden el insecticida para matar el insecto, generan las enfermedades y le venden el fungicida para matar el hongo, y es todo un gran negocio que enriquece a unas pocas empresas multinacionales en el mundo, mientras los campesinos cada vez son más pobres. Ustedes en Tierra Libre siempre han dicho que la agroecología tiene muchas facetas, que es una ciencia, es una práctica, es un movimiento social, y de esa manera entonces no solo revitaliza los suelos, los ecosistemas, no solo nos otorga salud a través de estos alimentos, sino que fortalece también la vida comunitaria del campesinado. Y así uno podría pensar también que la agroecología puede ser un camino de construcción de paz. Y hay experiencias donde después o durante el conflicto armado se empieza a encontrar en la agroecología un camino de reconciliación, de restauración. ¿Tú conoces procesos que tengan esa naturaleza? Sí, precisamente, en este momento se están dando se está dando un proceso fuerte de impulsar la reforma agraria y de poder que se le entregue tierra a muchos campesinos que han estado sin tierra en varias regiones de Colombia, pero se han priorizado unas zonas del país. Y uno de los elementos que nosotros trabajamos, además de la política pública cuando estuvimos en el ministerio, es que esas zonas donde los campesinos están recibiendo tierras que han sido usadas por muchos años en la ganadería, la mayoría, que son potreros, que tienen problemas pues de compactación por el ganado y demás, de pasturas,
entren esos proyectos productivos al tema de la transición agroecológica, o sea, que el impulso, no cometamos el mismo error que se cometió en años anteriores y era promover esa agricultura convencional en la agricultura familiar, sino que en esos procesos que tienen que ver con la reforma agraria, el tema productivo, porque la reforma agraria no es solo el tema de la tierra, sino también es el tema del acceso a una serie de derechos, el tema de la producción, el tema de la educación, entre muchas otras cosas, y allí logramos incluir dentro de los lineamientos que se venían trabajando que se pudieran impulsar procesos de agroecología con estas comunidades en estas regiones. Y en muchos lugares, gente que ha accedido a tierra después de muchos años de lucha, por ejemplo en Cajibío conocemos varias experiencias interesantes de campesinos que han logrado avanzar hacia procesos de adquisición de tierras, que han ido conformando allí territorialidades campesinas, tanto territorios agroalimentarios como zonas de reservas campesinas, estén hoy en esas tierras que han adquirido, promoviendo procesos de agroecología, recuperando semillas. Imagínate que hay una experiencia muy bonita en el territorio de San Gabriel, ya tenemos unos compañeros que han sido amigos nuestros hace muchos años, en Cajibío, y eso era una zona que era de producción de pino, donde la finca que ellos tienen era de producción de pino, y vienen hoy, ahí tienen ahora biofábrica, tienen proceso de semillas, tienen biblioteca comunitaria, entonces hay unas experiencias muy bonitas y efectivamente la agroecología contribuye a ese tejido de la paz. Qué maravilla, Jerónimo. Bueno, entonces ahora sí hablemos de la política pública cuya redacción y formulación y bueno, construcción colectiva tú lideraste. ¿Cómo fue ese proceso, Jerónimo? Pues el proceso, digamos, lo primero que me parece importante decir aquí es cómo surgió ese proceso. Y es que, porque aunque hay que reconocer que en el gobierno actual, en el gobierno del presidente Petro, se han hecho cosas importantes para el sector agrario, esta no fue una iniciativa del gobierno, pero sí fue una buena actitud del gobierno aceptar esa iniciativa que fue el movimiento social. Fuimos las organizaciones sociales que hemos construido la agroecología durante muchos años, las que impulsamos que el gobierno incluyera en el plan de desarrollo el tema de la agroecología y que le propusimos al gobierno construir esta política. En el mes de septiembre del año 2022 promovimos un encuentro nacional de agroecología en el que participaron 45 organizaciones entre campesinas, indígenas, afrodescendientes y sociales del país. Se realizó aquí en Bogotá precisamente y convocó a 15 departamentos del país. No fue todo el país, pero digamos tuvimos una alta representatividad y además otras organizaciones y plataformas ya venían años anteriores promoviendo el tema de la necesidad de una política pública. Allí, digamos, la lectura que nosotros hicimos fue, llega el primer gobierno alternativo, digamos, y tenemos que dialogar, tenemos que proponer, y nos convocamos a este encuentro, y de este encuentro sale una ruta de incidencia política con unos lineamientos de lo que debería contener esa política pública. Fue un trabajo muy interesante que hicimos, sacamos una declaratoria y una ruta que nos permitió trabajar articuladamente, porque uno de los problemas que teníamos es que pues la agroecología no tenía como tal un espacio nacional de articulación. Entonces nos encontramos y nos pusimos de acuerdo y empezamos a hablar con el Ministerio de Agricultura. En el año 2022 logramos 2 espacios o 3 de trabajo con el ministerio, y fruto de ese trabajo y el impulso que le ha dado el movimiento social a la agroecología en los últimos años, se logra en marzo del año 2023, inicia formalmente el proceso de construcción de la política pública, que bueno, que ya puedo contarles un poquito más de qué se trató. Claro, cuéntanos, ¿cuáles son los hitos principales o las grandes conquistas? Pues ahí, digamos, lo primero es que el primer hito ya lo dije, y es que fue una iniciativa del movimiento social. Digamos que eso es re importante. Y el segundo, que fue fundamental, y es que cuando empieza el proceso de la política, aunque el gobierno tuvo voluntad política para construir, las lógicas institucionales que hemos manejado en este país son muy complejas y hay unas lógicas difíciles de romper. Entonces, cuando el ministerio convoca a las organizaciones sociales, ellos definen una ruta unilateralmente, el ministerio, ¿sí?, donde vamos a hacer unos encuentros con nodos de actores, donde vamos a ir dando espacio. Entonces, entre esos grupos de actores estaban las organizaciones y movimientos sociales. Nos convocaron en marzo del 2023
Cuando llegamos ya estaba la ruta y vamos a hacer esto y toda la cosa, y allí las organizaciones sociales pues sentamos una posición clara y es, claro, la política saludamos y nos parece muy bien que se adelante la política, pero la ruta la construimos conjuntamente y la implementamos conjuntamente y la política la escribimos conjuntamente y creo que ese fue un hito. Si el ministerio se hubiera cerrado en ese momento, si el gobierno se hubiera cerrado en ese momento a que eso no fuera así, entonces hubo apertura, que es parte de las cosas buenas que han pasado en este gobierno, y es que hubo una apertura, un diálogo, hubo escucha, se escuchó al movimiento que nunca se había escuchado y se logra concertar una ruta metodológica que ya no era solo con las propuestas del gobierno, sino de las organizaciones, y fue una ruta implementada conjuntamente. Todo el proceso de la política, bueno, yo tuve dos roles, porque primero estaba de este lado del movimiento social y después por cosas de la vida entré a ser parte del equipo del ministerio a liderar esa ruta. Yo entré en junio de ese año. Entonces, cuando arrancamos esa ruta, la implementación de toda esa ruta fue una implementación conjunta. El movimiento agroecológico, que en ese momento no estaba articulado como está hoy, definen en un espacio autónomo, delegan a 4 personas de 4 organizaciones diferentes y se conforma un comité de síntesis conjunto entre personas de las instituciones y personas de las organizaciones. En ese momento eran 4 mujeres, 4 lideresas de organizaciones, cosa además que me pareció súper bacana, y eso permitió todo ese proceso de la implementación de la ruta e inclusive la construcción del documento de política que se elaboró, que finalmente adoptó la resolución, se hizo de manera conjunta entre las organizaciones y entre el ministerio. Para mí ese es otro hito, porque creo que yo no conozco, puede que exista, pero yo no conozco en el país otra experiencia en donde la política se haya implementado toda la ruta conjuntamente, pero además se haya escrito conjuntamente con el movimiento social, ¿sí? Y finalmente el reflejo de eso es que, bueno, otro hito importantísimo, y es que paralelo a eso, el mismo contexto de la política y del país generó condiciones y necesidades para que las organizaciones que veníamos promoviendo la agroecología en Colombia nos encontráramos y nos pusiéramos de acuerdo. Y a pesar de que efectivamente nos hemos dado cuenta que estamos de acuerdo en muchas cosas, pues hay distintas formas, hay distintas visiones, las discusiones en el movimiento social a veces son tensas. Sin embargo, a raíz de ese proceso, para que el proceso avanzara y poder superar los cuellos de botella que tuvimos en el proceso, esa unidad fue clave y se fue consolidando poco a poco, y eso permitió que se conformara inicialmente un comité de impulso del movimiento agroecológico, que era el CIMAC, y ya el año pasado se logra constituir el MACO, que es el Movimiento Agroecológico Colombiano. Se hizo el primer Congreso Popular Político y Científico de Agroecología en la Universidad Nacional de Colombia, reunió a más de 1.000 personas de distintas partes del país, y ahí surge el MACO. Entonces digamos que no solo ganamos la política, sino que hoy, además de tener la política, tenemos el movimiento agroecológico colombiano en un proceso inicial de construcción con muchos desafíos, pero hoy nos sentamos las distintas organizaciones, plataformas que antes teníamos muchas dificultades para encontrarnos, estamos sentados trabajando conjuntamente, no solo porque la política se implemente, sino por apostarle a esa construcción del movimiento desde las regiones y los territorios. ¿Y obstáculos y retos de la política, de su implementación, cuáles Pues, identificas? digamos que yo he venido planteando como unos retos centrales desde la lectura que tengo en esa posibilidad que tuve de estar ahí al interior del ministerio y también desde este lado. Y el primero tiene que ver con la financiación. Colombia es un país que, cuando uno se pone a mirar distintas políticas, ha avanzado en políticas buenas, en algunas, no todas, hay muchas por transformar, pero ha avanzado. Pero muchas de esas políticas a veces no quedan con una financiación clara y definida, ¿sí? Hoy ya tenemos la política, eso es algo súper importante, se reconoce la agroecología en Colombia, la política marca un hito que es fundamental, y es que hoy ya el paradigma en la política agropecuaria no es solo la agricultura convencional, o sea, ya hay un nuevo paradigma que sigue estando en disputa, inclusive en la institucionalidad, porque sigue habiendo mucha política que fomenta la agricultura convencional, pero hoy ya tenemos la agroecología como política pública. Pero necesitamos que esa política, esa voluntad que ha mostrado el gobierno, se traduzca también en financiación, porque si no hay financiación, pues la implementación va a ser muy difícil. Hay algunos recursos,
pero por ejemplo, para que la política tenga una inyección grande de gobiernos del Estado, se necesita una ficha de inversión que tiene que presentar el Ministerio de Agricultura al Departamento Nacional de Planeación. Nosotros avanzamos cuando estuvimos en el Ministerio en ese ejercicio, pero ese es uno de los retos que hoy tiene el Ministerio este año para que a partir del otro año empiece esa financiación por una ficha de inversión propia para la política de agroecología que garantizaría unos recursos significativos importantes para avanzar en la implementación, que se complementarían con otros recursos de la cooperación internacional que ya vienen andando y que son los que están permitiendo avanzar en algunas acciones en este momento, ¿sí? Ese es uno de los retos. Y el otro de los retos es toda la estructura institucional del Ministerio de Agricultura, pues durante muchos años estuvo diseñada para funcionar al modelo del agronegocio, ¿sí? Por eso en el ministerio tú encuentras todos son cadenas, entonces es el enfoque de las cadenas, porque no se ve un enfoque desde la agricultura campesina, familiar y comunitaria, que no es un enfoque de una cadena productiva, sino de un sistema productivo. En agroecología no hablamos de cadenas, hablamos de sistemas de producción diversificados, ¿sí? Entonces esa estructura que tiene el ministerio está diseñada para eso. Entonces yo veo que uno de los grandes desafíos es que además de la política, se requiere hacer unos cambios en el diseño institucional que no tienen que darse de un día para otro, pero que tienen que irse trabajando. Lo primero que hay que hacer es crear por lo menos definir una instancia dentro de lo que ya está constituido para liderar la implementación de la política y que eso quede muy claro. Eso lo dice la política, ¿sí? Y lo segundo es que hay que ir transformando las instituciones, no solo en agricultura. Muchas de las cosas que en este gobierno ha sido difícil implementar es por la estructura institucional que tiene el Estado, ¿sí? Y el último desafío que plantearía por tiempo, que creo que ya es el tema de la gobernanza. Y ese es el otro hito de la política y el otro a la vez desafío. Es que esta política, además de construir los lineamientos y acciones de la política, tiene todo un capítulo sobre la gobernanza, que fue una gobernanza concertada en un espacio que se hizo con organizaciones, se hizo un espacio solo del tema de gobernanza entre las instituciones y las organizaciones sociales, se hizo en el Valle en agosto del año pasado y ahí se definió cuál iba a ser el éxito de esta política está en la gobernanza. ¿Por qué? Porque la agroecología ha sido una construcción de los pueblos y de los movimientos sociales, de las organizaciones. Hoy es una política, pero esa política tiene que incluir, así como la incluyó en su construcción, en el proceso de implementación es fundamental que las organizaciones tengan voz y sean parte de las decisiones. No una participación, digamos, superficial, sino una participación efectiva. Entonces hay unas instancias que se definieron tanto a nivel nacional como regional y local en la política de agroecología y la primera fase de la implementación de la política está en ese tema de la gobernanza. En este momento se están haciendo encuentros regionales por el Ministerio de Agricultura para definir los delegados a la Mesa Nacional de Agroecología. Entonces es un desafío enorme que se logre implementar y que independiente del gobierno que llegue tengamos la capacidad desde el movimiento agroecológico para exigir y hacer la incidencia que nos permita garantizar que esa implementación se dé como está establecida. Bueno, antes de terminar, Jerónimo, quisiera preguntarte sobre alguno o algunos de los lineamientos más importantes de la política que si se implementaran adecuadamente pudieran hacer realmente un cambio en la forma como se producen alimentos en el país. Vale, no te los digo, son 4 lineamientos, te los digo rápidamente para que queden también planteados así. El primero tiene que ver con todo el tema de educación agroecológica, llamémoslo así, no se llama así exactamente, pero que es promover toda la apuesta de lo que ha sido, o sea, fortalecer lo que ya han venido haciendo las organizaciones por muchos años, que tiene que ver con las promotorías agroecológicas. Los promotores y promotoras son esas personas que sin necesidad, algunos son profesionales y otros no, pero son los que en territorio han tenido distintas estrategias pedagógicas para promover la agroecología, ¿sí? Las escuelas agroecológicas, los institutos agroecológicos, fortalecer todo eso, ¿sí? Ahí también se incluye todo el tema de investigación alrededor de la agroecología, pero todo en el enfoque del diálogo de saberes, porque parte de los principios de la agroecología está en un diálogo entre esos saberes ancestrales y tradicionales con los saberes científicos, que también son importantes y se reconocen, pero que no están por encima de los saberes campesinos, indígenas, ancestrales y tradicionales.
Entonces ahí ese lineamiento incluye 11 o 12 acciones alrededor de todo el tema, digamos, de la educación. El segundo tiene que ver con la producción, es decir, ya la apuesta de transición agroecológica. El país tiene un reto enorme y ojalá avance en ese horizonte, no solo de fortalecer los procesos de agroecología que ya existen en el país y de promover la agroecología, sino de apostar en la transformación de los sistemas agroalimentarios a nivel general desde la agroecología. Entonces, eso requiere una apuesta grande de transición que incluye la necesidad del acompañamiento técnico agroecológico, de la dotación de factores productivos y demás condiciones necesarias para la producción específicamente. O sea, tiene que ver con la producción. El tercero tiene que ver con la comercialización y es un lineamiento enfocado a todo lo que tiene que ver con la comercialización y el consumo. Entonces, el cuello de botella de la agricultura campesina familiar está en la comercialización y hay una enorme necesidad de desarrollar toda una estrategia de comercialización y una forma de comercialización para los productos agroecológicos y fortalecer las iniciativas que se vienen dando en el marco tanto de circuitos cortos agroalimentarios, que son una de las formas que las organizaciones han inventado, pero también del comercio justo, es decir, se contempla también la posibilidad de exportar productos agroecológicos que de pronto se requieran, como el café, como el cacao, como otros, a través de estrategias como el comercio justo. Ahí, por ejemplo, el tema del sistema participativo de garantías, que es la forma que las organizaciones inventaron para hacerle seguimiento a la producción agroecológica y garantizar que es un producto agroecológico, porque el mercado, que es súper bueno para inventar negocios, se inventó el tema de la certificación agroecológica y eso lo hacen esas empresas multinacionales que cobran un poco de plata y que entonces solo los productos orgánicos en el país son los que ellos certifiquen. Entonces eso hace parte de todo ese lineamiento. Y el último tiene que ver con todos los sistemas bioculturales y el manejo y uso de la biodiversidad que hacen las comunidades. O sea, todo el tema de biodiversidad, y allí hay lineamientos para que la agroecología sea una herramienta clave para la gestión de conflictos socioambientales, por ejemplo, en áreas de importancia ambiental como las áreas protegidas o territorios como la Amazonía, que están habitados, que los campesinos indígenas producen alimentos, pero que están en zonas donde no es permitido producir, y ahí la alternativa es la agroecología, que es la forma de producir, pero de manera ecológica y en armonía con la naturaleza. Y también fortalecer esos sistemas de manejo y uso de la biodiversidad que hacen las comunidades, el tema de recuperación de las semillas nativas, las casas de semillas, entre otras estrategias, que pues son varios lineamientos, pero son varias acciones sobre esos 4 lineamientos estratégicos. Bueno, qué maravilla, Jerónimo. Pues esperemos que esta política empiece a implementarse y que en unos años, en unos 5, 10, 15 años, Colombia sea un país sobre todo agroecológico, pues somos un país con una biodiversidad inmensa, con muchísimas culturas distintas, con un campesinado maravilloso, con todos los saberes, y pues sería maravilloso imaginarse pues como toda la producción o casi toda la producción de alimentos y nuestra relación con los alimentos pues de una forma tan armoniosa, tan diversa, tan rica, tanto natural como culturalmente. Entonces esperemos que así sea, y pues felicitarte por liderar todo ese proceso y por lograr que pues tengamos una política pública de agroecología. Vale, Nata, no, pues muchísimas gracias. Pues digamos que este es un logro especialmente de las comunidades que han venido promoviendo la agroecología, de los movimientos sociales y pues de una lucha que hemos dado entre muchos y muchas hemos aportado. Y la apuesta es esa, que la política de agroecología contribuya en la conservación de la biodiversidad, en la soberanía alimentaria, en la transición energética y obviamente en los derechos territoriales, tanto de comunidades indígenas, campesinas, negras. Entonces, muy contento de estar acá y bueno, gracias por la invitación. Entonces, muchas gracias, Jerónimo, por acompañarnos hoy en Simbiosis, y gracias a las personas que nos escucharon. Simbiosis, Paz y Naturaleza. Es un podcast del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Un programa dirigido por Natalia Orduz Salinas. Grabación y producción por Sebastián González Dixon en Setian Studio.